Bienvenidos a Catastrofa la Cocina. Soy Rosy y hoy vamos a preparar bagels. Hace algún tiempo que probé los bagels y la verdad es que me encantaron, pero es muy difícil conseguirlos, al menos donde yo vivo. Por eso decidí hacerlos en casa. Pensé que el procedimiento era muy complicado y que necesitabas muchísimos ingredientes, pero para nada. Es muy sencillo y además quedan deliciosos. Así que vamos a ver la receta. Quédense conmigo. Aquí tengo 500 gramos de harina de trigo todo uso. De ahí vamos a tomar unas 3 cucharadas al ras para preparar nuestro prefermento. Y en esas 3 cucharadas de harina añadiremos 5 gramos de levadura seca. Puedes usar de unos 2 a 5 gramos dependiendo de si quieres dejar tus bagels reposar en el refrigerador toda la noche. Ahora agregamos 120 mililitros de agua que debe de estar tibia, no fría, no caliente. Comenzamos a mezclar y añadimos 25 gramos de azúcar. También puedes usar miel y sería la misma cantidad. Dejaremos reposar nuestro prefermento de unos 15 a 20 minutos o hasta que veas mucha espuma en la superficie. Esta vez yo lo dejé solamente 15 minutos. Lo siguiente es mezclar el resto de la harina con 10 gramos de sal. Y no olviden que los ingredientes en gramos, tazas y tips se los dejo también abajito del título, en la cajita de información. Continuando con la receta, vamos a hacer como siempre un huequito o un pocito en el centro de la harina. Y aquí, como pueden ver, el prefermento ya está perfecto, tiene mucha espuma en la superficie, así que lo vamos a vaciar en el pozo que formamos. Y no queremos dejar ni un poquitito en el bol. Pero bueno, ahora vamos a mezclar 160 mililitros de agua que debe de estar tibia con una cucharadita de vinagre, que es totalmente opcional. A mí me gusta usar el vinagre porque siento que el pan queda con una mejor textura. Vaciamos solo la mitad. Comenzamos mezclando nuestros ingredientes líquidos y después incorporamos la harina. Añadimos el resto del agua poco a poco para que no nos pasemos. Ya sabes que por el tipo de harina quizás necesites un poquito menos o un poquitito más de líquidos de lo que yo indico. Solo recuerda que tu masa debe de sentirse húmeda. Si la sientes seca, pon un poquitito más de líquidos de lo que yo indico. Pero algo que debo de comentarte es que la masa de bagels es una de las masas con más baja hidratación. Esta que yo estoy preparando va de unos 56 a 58%. Y bueno, ya que hemos formado la masita, retiramos del bol y colocamos en una superficie limpia y seca sin poner más harina. Ahora aquí yo voy a agregar 25 gramos de mantequilla, que equivale a más o menos una cucharada y media, y 10 gramos de aceite, que equivale a una cucharada. Aquí puedes usar solamente el aceite o solamente la mantequilla. De hecho, los ingredientes básicos para preparar un bagel son harina, agua, levadura, sal y azúcar. La grasa normalmente no la lleva, pero yo se la pongo porque siento que el pan queda un poco más suave y no se seca tan rápido. Pero esto ya se los dejo a su elección. Vamos a integrar muy bien nuestras grasas. Y ya que todo esté bien incorporado, vamos a comenzar a amasar, empujando y envolviendo la masa. Este proceso te puede llevar de unos 10 a 15 minutos o hasta que tu masa esté suave, elástica y no se rompa al estirar. La verdad que esta masa es muy fácil de manejar, pero ya sabes que también puedes ir amasando por tiempos, dejando reposar la masa 15 minutos y pasando los 15 minutos amasas 10 minutos. Repites esto una vez más hasta que tu masa esté suave, elástica y no se rompa al estirar. Cuando eso suceda, vamos a formar una bolita. Ahora vamos a untar un poquitito de aceite en el bol.
colocamos dentro nuestra masa y también le vamos a untar un poquitito de aceite para que no se seque. Cubrimos y dejaremos reposar a que doble su tamaño. Esto dependerá del clima donde vivas. Si hace calor, tardará menos, si hace frío, tardará un poco más. También dependerá de la cantidad de levadura que tú hayas elegido ponerle a la masa, que va de unos 2 a 5 gramos. Y como les comenté, yo puse solamente 5 gramos, pues quería que estuvieran listos más rápidos mis bagels. Y bueno, mi masa dobló su tamaño después de 1 hora con 15 minutos. Para revisarla, presiona ligeramente con la yema de tus dedos y si la marca regresa lentamente, quiere decir que ya está perfecta. Así que en ese momento vamos a retirar del bol. Vamos a doblar la masa sobre sí misma para remover las burbujas de aire que se han formado. Y aquí tú puedes pesar tu masa y dividir en porciones de exactamente el mismo tamaño. O puedes dividir solamente en piezas de un tamaño similar. Yo dividí en 10 porciones de 83 gramos cada una, pero los bagels pueden pesar 75 gramos los más pequeños hasta 100 gramos los más grandes. Tomamos una de las porciones y vamos a colocar siempre la parte más seca tocando la mesa. Vamos a ir estirando y doblando sobre sí misma como se muestra en el video. Vamos a formar una bolita. Boleamos. Y vamos a ir colocando en una superficie enharinada. Ya que todas las bolitas estén listas, cubrimos con un trapo húmedo y dejaremos reposar unos 10 minutos. Tomamos la primera bolita que dejamos reposar y vamos a formar nuestros bagels. Les voy a mostrar la forma más sencilla, que es presionar el centro de la bolita con uno de nuestros dedos formando un pequeño agujero que vamos a ir haciendo más grande. Debe de quedar de unos 4 a 5 centímetros de diámetro. Vamos a ayudarnos con la otra mano para formarlo, tal como se muestra en el video. Y vamos a ir colocando en una bandeja con papel de hornear o solamente con harina, porque no queremos que se peguen, ya que los vamos a hervir todavía. Así que puedes usar solamente la bandeja sin el papel de hornear, pero eso sí debe de estar bien enharinada para que no se vaya a pegar tu masa. Vamos a untar un poquitito de aceite en cada uno para que no se vayan a secar. Y en este momento yo te recomiendo que enciendas tu horno a 200 grados centígrados. También pon a calentar 1,5 litros de agua. Estos panes no deben de reposar mucho tiempo, de 10 a 15 minutos será suficiente. Solo a que casi doblen su tamaño, no los vayas a dejar a que doblen su tamaño. También puedes meterlos al refrigerador mientras tu horno se calienta. Los dejas unos 5 minutos a temperatura ambiente y luego los metes al refrigerador, eso sí, bien cubiertos. Y antes de ponerlos a hervir, los dejas también a temperatura ambiente por unos 5 a 10 minutos. Incluso puedes dejarlos en el refrigerador toda la noche, pero en este caso sí te recomiendo que reduzcas la cantidad de levadura a unos 2 a 3 gramos para que te queden mucho mejor. Y bueno, estos los voy a cubrir con un trapito porque los voy a dejar reposar solamente unos 15 minutos a temperatura ambiente. Y tengo aquí otros 4 que no voy a poder hornear al mismo tiempo, así que voy a dejar unos 5 minutos a temperatura ambiente y los cubrí con papel film porque los voy a meter al refrigerador mientras trabajo con los demás. Ya que los otros estén listos, ya que los he horneado, entonces los voy a sacar del refrigerador, los dejaré unos 5 a 10 minutos a temperatura ambiente y me pongo igual a hervirlos y los llevo a hornear. Mientras los bagels están reposando, voy a mezclar también una cucharada de semillas de linaza, una cucharada de semillas de chía, también puedes usar ajonjolí negro o semillas de amapola, una cucharada de ajonjolí blanco, una cucharada de queso parmesano,
una cucharadita de hojuelas de cebolla o también puedes usar cebolla molida, una cucharadita de paprika o pimentón molido, una cucharadita de ajo en polvo y media cucharadita de sal de grano. De hecho, puedes poner un poquitito más si no utilizas el queso parmesano, aunque claro que puedes usar las especias que a ti te gusten más y o mezclarlas por separado para que cada bagel tenga una cobertura diferente. Mezclamos y reservamos. Como les comenté hace un momento, cuando enciendas tu horno también pon a calentar 1,5 litros de agua que vamos a mezclar con 2 cucharadas de azúcar. De hecho, aquí se utiliza extracto de malta, ya sea en polvo o líquido, pero yo no conseguí, por eso estoy usando azúcar. También puedes poner miel o un poquitito de panela, lo que tú tengas en casa. Pero bueno, ahora vamos a mezclar y a dejar hasta que comience a hervir. Cuando eso suceda, opcionalmente añade una cucharada de bicarbonato de sodio. Y vamos a ir colocando nuestros bagels que estuvieron reposando por unos 15 minutos. Vamos a cocinar o a hervir por unos 15 a 20 segundos por lado. Escúrrelos muy bien y coloca con cuidado en un molde con papel para hornear enharinado. También puedes usar un molde engrasado y bien enharinado porque si no se pegan. Los barnizamos con una mezcla de un huevo y una cucharadita de leche y una pizca de sal. Y vamos a ir espolvoreando nuestra mezcla de semillas y especias. Mientras hago eso, me gustaría comentarles que el bicarbonato ayuda a que los bagels queden con un color y una textura más bonita, pero puedes omitirlo. También puedes omitir barnizarlos con huevo, solo que no quedarán tan doraditos, pero eso sí, igual deliciosos. Y bueno, ahora los llevaremos al horno, que ya en estos momentos está a 200 grados centígrados. Los vamos a cocinar de unos 15 a 20 minutos, a que los veas doraditos y tu cocina huela muy rico. Los míos estuvieron listos en 20 minutos. Con ayuda de una palita, ve retirando de la bandeja y colocando en una rejilla para dejarlos enfriar ligeramente. Y ya tienes listos tus propios bagels hechos en casa, que quedan deliciosos, crujientes por fuera y con una textura elástica, un tanto chiclosa pero bastante agradable por dentro, con una miga apretadita. Son perfectos para rellenar con lo que más te guste, ya sea dulce o salado, dependiendo de la cobertura que tú hayas elegido. Y bueno, espero que te haya gustado cómo preparé estos bagels en casa. Y si es así, no olvides que puedes suscribirte. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.